Bueno, chavales, pues estamos en un nuevo vídeo. Estamos aquí en Kotarr, en la quedada navideña. Y estos días hemos estado preparando el M5 y no me ha dado tiempo a grabar nada porque hemos estado muy liados. De hecho, llevo una hora de sueño como mucho. Y os voy a enseñar un poco cómo lo hemos decorado. Mira, hemos puesto el capó... ¿Cómo se cojones se dice eso? Eso luego se corta, ¿sabes? Se mete la toma. Sí, un vinilo así guarro. Es un mantel, ¿no? Un mantel navideño. Eso es un mantel navideño, del chino. Luego por todo el costal hemos montado así unas luces. Ya con la coña de la Navidad, pues bueno. Y la idea también era ponerle un pino aquí arriba. Pero como se nos ha ido de madre las horas, pues no hemos montado nada. Esta vez hemos traído unos neumáticos que son semi-slicks para calle y los estamos probando y la verdad que tienen buen feeling. Agarran bastante más que las de calle y a ver cómo aguantan todo el día.
Hemos tenido un percance, a ver, era un poco de imaginar porque hemos petado las ruedas y han salido todos los hilos de las ruedas y nos han arrancado las luces de Navidad, pero bueno, yo creo que empalmamos y le volvemos a poner y a tomar por culo, así para sacar las fotos de la noche que se quede bonita para el Instagram y el TikTok. Muchas gracias por participar. Así resumidamente, después de haberme levantado el viernes a las 7 de la mañana, estar todo el día estudiando, luego estuve en el taller toda la noche, que al final me acosté como para las 7 de la mañana otra vez el día siguiente, que ya estamos al sábado, dormí 2 o 3 horas, volví a ir al taller a preparar todo lo del M5, que al final le estuvimos poniendo un escape, porque en Kotarr no te dejan ir con el escape libre con no sé cuántos decibelios, entonces le tuve que poner un silencioso. Y entre una cosa y otra, preparando ruedas, cargando todo, vinimos a casa y dormimos 1 hora y tuvimos que salir hasta Kotarr, porque tenemos 4 horas con la furgoneta y el remolque, y para llegar allá a las 8 de la mañana teníamos la primera tanda a las 9 y 10, y bueno, pues al final que no dormimos ni hostias tampoco. Allí otra vez estuvimos probando el ángulo, la primera vez que estuvimos fue en Miranda, con el kit este que hemos montado. Y ahora pues hemos ido otra vez a Kotarr y al final hay que seguir probando cosas. Tiene un poco de overcentering y ahora hemos grabado unos vídeos en el que se ve bien lo que es el overcentering y os lo voy a poner por aquí. Y aparte de eso también tenemos que mover un poco el avance de las ruedas, porque tengo un vídeo grabado desde dentro que yo suelto el volante y el volante no, o sea, vuelve, pero vuelve muy lento, entonces yo quiero que vuelva un poco más rápido para tener mejores sensaciones. Y luego tiene como un punto en el que hace una cosa extraña que no sé muy bien cómo explicarlo, porque imagínate que estás derrapando y tienes las ruedas así y hay un punto en el que tú giras la dirección unos grados de volante y haces las ruedas un giro y te desplaza el coche como lateralmente. En vez de seguir la dirección de las ruedas es como que te lo desplazas lateralmente. Y tenemos que mirar eso para gestionarlo y ponerlo bien todo. Así que nada, chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.